Darles una muy cordial bienvenida. Veo que tenemos un conferencista y un tema de mucho interés. Ya están con nosotros 43 de nuestros asiduos participantes de este espacio que lleva ya 26 semanas funcionando y aspiramos a poderlo continuar porque ha sido una experiencia verdaderamente edificadora. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Celis, un importante sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, defensor de los derechos humanos y una persona que conoce como pocas el movimiento social colombiano. Antes de darle la palabra, vamos a ver un video que nos ha preparado especialmente nuestro socio de esta escuela política, que es la televisión alternativa. El video lo ha preparado Santel TV a cargo de Jorge Caicedo, y también le damos las gracias por este espacio y por esta colaboración a Canal Salud de Israel Juez y a Darío de Siglo XXI Televisión, Darío Salazar, quienes nos acompañan también esta noche, como todas las noches de nuestra escuela política. Entonces, sin más prolegómenos, por favor, rodemos el video y después pasamos a escuchar a Luis Eduardo Celis. El video de producción y Fidel en este momento no se encuentra, nos mandó que le produjéramos el programa el día de hoy, pero está en otra posición y en otra situación que está resolviendo. Entonces vamos a rodar el video para que ustedes lo vieran sobre la minga indígena, que ya lo tenemos preparado. Entonces rueda el video desde producción. Mingueros se encuentran en las puertas de Bogotá, asentados durante algunas horas en el municipio de Fusagasugá, pero listos para emprender la marcha hacia la capital. Carlos Cárdenas. Mónica, los líderes de la minga reiteran que reclamarán sus derechos al respeto a su cultura, a la propiedad de sus tierras, a la vida y a la no discriminación. Frente al presidente de la República, aún aspiran a ser recibidos por él. 10.000 indígenas y miembros de comunidades negras en 180 vehículos pernoctar esta noche para que puedan hacer todo lo necesario para estar en dignidad. Mañana salen para la ciudad de Bogotá. Los líderes de la minga insisten que su manifestación es pacífica, que no tienen relación con grupos armados ilegales y que en su protesta no tendrán que presentarse situaciones de orden público. El gobierno nacional ha estigmatizado a la minga, señalando que está infiltrado por el ELN, está infiltrado por la disidencia. Ese cuento ya es viejo. Nos manda un comisionado de paz a estigmatizar la minga y a generar más violencia y a tratar de involucrarnos con un contenido que no es nuestro, como decir que estamos infiltrados. Dicen que concentrarán sus reclamos al gobierno por las masacres que no cesan, por los homicidios de líderes sociales, por sus tierras de las que siguen siendo desplazados, entre otros por los multinacionales, e insistirán en el cumplimiento del acuerdo de paz y en la libre protesta de sus pueblos. La vida, porque también culturalmente nos están masacrando, con muchos de nuestros compañeros asesinados a manos del ESMAD en la vía panamericana. Nos preocupa que hoy estos acuerdos de paz el gobierno los esté desarticulando y aumentando más la guerra, que es lo que nosotros no queremos. 4 voceros de la movilización ya están en Bogotá haciendo preparativos para la llegada de su pueblo, como los servicios de aseo, agua suficiente para abastecer a los mingueros e información sobre el Palacio de los Deportes, campo donde se concentrarán para someterlo al chequeo de sus mayores con el fin de que lo preparen de acuerdo a su cultura. Lo que ellos hacen es limpiar el sucio, que lo llaman en el tema cultural, pues hay energías que desarmonizan el equilibrio. Entonces lo que hacen los mayores es equilibrar ese espacio. Los representantes de la minga también dijeron que los bogotanos no tienen por qué preocuparse por contagios de COVID-19 por parte de los indígenas. Cada minguero tiene su kit de bioseguridad. El kit de bioseguridad no solamente es un gel, tampoco no es solamente el tapaboca. El kit de bioseguridad es el remedio que se ha transformado las plantas. El lunes estarán a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar y no se sabe cuántos días permanecerán a la espera de la reunión que le están solicitando al presidente de la República.
10.000 mingueros se encuentran. Bueno, este es un video sacado de otro medio de comunicación con el fin de darle cubrimiento a este proceso. Doctora Clara, bienvenida y siga usted allá en producción desde su sitio de la Escuela Política número 26 del día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge, por ese video que nos introduce muy bien el tema de hoy. Y le damos la palabra a Luis Eduardo Celis, quien nos va a hablar sobre la minga, sobre el paro y sobre todo el movimiento social que se está estructurando en Colombia en esta etapa post-COVID, que busca desde luego reivindicaciones para que no sean los débiles, los más afectados, los que como siempre terminen pagando los platos rotos de las cuarentenas que tanto daño económico han hecho. Le damos la palabra a Luis Eduardo Celis. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera verificar si me escuchan bien, primero que todo. Se escucha perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo técnico. Muchas gracias a la doctora Clara López por esta invitación. Para mí realmente es una gran oportunidad dialogar con personas que están en el mundo social, que tienen iniciativa política, muchas caras conocidas creo que hay en este auditorio, amigas, amigos, y nuevamente reiterar a la doctora Clara López pues mi gratitud por la invitación. Yo quisiera hacer una presentación breve, no más allá de 20, 25 minutos para que podamos dialogar. A mí se me invitó en esta coyuntura de la minga y el paro que hemos vivido en el día de hoy, y quisiera colocar algunos puntos de reflexión más en una perspectiva histórica. O sea, no solamente que nos centráramos en el hoy, en este presente tan difícil que estamos viviendo en muchos sentidos, pero también tan esperanzador. Yo creo que hay dos caras hoy de esta realidad colombiana, tal vez con más madurez, y eso es lo que les quiero transmitir como mensaje, un poco ver este hilo largo de esta historia colombiana en donde nos tiene en el día de hoy. Yo creo que mi primer mensaje es la sociedad colombiana es una sociedad que ha estado cruzada por profundas elementos de intolerancia, de autoritarismo y de exclusión. Yo creo que una de las claves para que entendamos un poco los desafíos que todos hemos vivido en nuestras vidas, de tratar de tener una Colombia mucho más, digámoslo, amable y, si se me permite la expresión, amorosa con los que habitamos en este país. Porque lo que hemos vivido es en buena parte lo contrario, o sea, una sociedad llena de violencias, de exclusión y autoritarismo. Entonces, mi primer mensaje es ese, siempre pensemos que venimos desde muy atrás en un déficit de democracia, o sea, que esta sociedad en la que hemos crecido no es una sociedad que se ha caracterizado por tener una democracia de calidad si nos comparamos con la región. O sea, si nos comparáramos con nuestros vecinos de la región, para no ir tan lejos, pues realmente la sociedad colombiana ha tenido unas dificultades enormes. Yo creo que la primera gran dificultad que hemos tenido es no tener un pacto de convivencia realmente democrático. O sea, no hemos logrado construir un pacto de democracia y eso está, digámoslo, signado, diría yo, por tres elementos centrales. Cuando digo que no hay un pacto de democracia, me refiero a que aquí, hasta el día de hoy, se sigue asesinando como método de exclusión política. O sea, ese no es un tema nuevo. Es un tema que es más visible después del acuerdo de paz con las FARC, pero si ustedes revisan en sus vidas, aquí todas las semanas, todos los meses, todos los años, se ha asesinado por motivos políticos. O sea, esto que estamos viviendo, digámoslo, de este desangre, no es un desangre nuevo, no es un hecho nuevo en la sociedad colombiana,
sino que es un hecho sistemático. O sea, realmente esta es una sociedad que, que ha vivido una dinámica de violencia permanente. Yo diría que son muy pocos los periodos en los cuales la sociedad colombiana ha tenido cierto remanso de convivencia. Y siempre hemos tenido ciclos de violencia, y esos ciclos de violencia han estado ligados a esa práctica sistemática de eliminar a los opositores y de eliminar a los contrincantes. Entonces yo creo que ese es un elemento, digámoslo, que está presente en la Minga. O sea, nuevamente nos traemos de la larga historia de los 200 años largos de vida republicana al presente, y es que el primer punto de la Minga fue la vida. Entonces, ese es un desafío, sin duda, histórico, un desafío que yo creo que tenemos que, digámoslo, discutir. Nuevamente, ahí estoy nuevamente, creo, ¿cierto? Es que aquí hubo un pequeño corte de luz y, bueno, entonces, digámoslo, el primer elemento que yo les quería insistir es este desafío de tener un pacto de convivencia y un pacto de democracia pasa por el respeto de la vida. El segundo elemento que es también central en esta discusión también tan presente es, digámoslo, tener un sistema de garantías en la competencia política que tampoco hemos logrado construir. O sea, tenemos un sistema de competencia política muy frágil, muy lleno de irregularidades y muy propenso a la corrupción. O sea, cuando hablo del sistema de competencia política en una democracia representativa, pues hago referencia a lo electoral. Y esto, digámoslo, es muy importante también para pensar en un pacto de democracia. O sea, si la competencia electoral no es transparente, si la competencia electoral no tiene rigor, no tiene, digámoslo, credibilidad, es muy difícil avanzar en ese pacto de democracia. Y nosotros, aunque hemos ido dando pasos importantes, aún estamos lejos de tener un sistema electoral que nos garantice transparencia y, digámoslo, credibilidad. Y nuevamente ahí el tema del presente, si ustedes ven los debates en este presupuesto que se está aprobando, uno de los puntos que se incluyó, no sé si se incluyó o no, es la idea de que la registraduría tenga un software propio, que la registraduría nacional tenga los mecanismos técnicos para adelantar el sistema electoral sin subcontratar a terceros, como ha sido la práctica en las últimas elecciones. Y eso yo no sé si se habrá aprobado o no. Para colocar un ejemplo, en eso Gustavo Petro estaba insistiendo de que la registraduría debía tener los recursos para tener un software propio para las elecciones del 22. Y la tercera dimensión de ese tema del pacto de convivencia para la democracia pasa porque la política no esté llena, digámoslo, de irregularidades y de desventaja. Y en eso me hago referencia al tema de cómo la política siempre, pero quizás con mucha más fuerza en los últimos 40 años, está ligada por el tema de los recursos económicos. O sea, la competencia no es democrática en la medida en que está asignada por quién tiene plata y quién puede mover la plata. Y sabemos muy bien, nosotros y nosotras que estamos en este diálogo, que en el caso colombiano la plata también la mueven las mafias. O sea, que tenemos ese otro gran problema, y es que vivimos en una sociedad donde el peso del narcotráfico en los últimos 40, 50 años es un peso importante, y esa dinámica del narcotráfico está muy metida en la política, como lo hemos visto en los últimos, sí, 30, 40 años. Esos cuatro elementos hacen que nuestra democracia, en términos de un pacto de convivencia, sea tremendamente precario. O sea, aquí se mata a los opositores políticos, aquí se roban las elecciones y se hacen fraudes, y aquí la competencia se hace fuertemente con recursos económicos de manera muy desigual. Esos elementos para insistir, digámoslo, en que la minga, el primer mensaje de la minga era vida, y el segundo mensaje de la minga era democracia. Entonces sí hay que, digámoslo,
tener muy presente que esos dos mensajes de la Minga son sobre temas que la sociedad colombiana no ha resuelto, y que necesitamos resolver si queremos avanzar. Los otros dos mensajes de la Minga también en perspectiva histórica, el tema del territorio y el tema de la paz. Esos cuatro mensajes de la Minga, vida, democracia, territorio y paz, por supuesto que están entrecruzados. No son, digámoslo, no son cuatro dimensiones de la vida nuestra que estén desarticulados, pero sí es bueno verlos en su particularidad y en su trayectoria histórica. Y entonces, el tercer tema del territorio, y antes de meternos en eso, quisiera hacerle hoy un pequeño homenaje a Alfredo Molano, y creo que Gladys está en el auditorio. Alfredo nos abandonó, digo, en el sentido de que ya no está con nosotros, hace cerca de la próxima semana va a ser un año. Entonces yo creo que cuando pensemos en el tema del territorio, yo los invito a que volvamos a leer y que volvamos a escuchar a ese hombre tan hermoso y tan vital que fue Alfredo Molano Bravo, y que aprovecho antes de hacer esa reflexión de traer su nombre, porque si una persona en nuestra vida contemporánea nos mostró los territorios y la dimensión del territorio y la dimensión de que aquí había un mundo campesino, afro e indígena, que son los que han venido a la Minga en estas últimas 2 semanas y que nos han acompañado en Bogotá. Esa persona yo creo que sin duda es Alfredo Molano Bravo. Entonces, esta dimensión de territorio es muy importante, porque aquí yo creo que el gran desafío, si a mí me dijeran, aparte de la democracia, o sea, de tener un pacto de democracia donde no nos matemos, donde no nos robemos las elecciones y donde la competencia no sea tan desigual, es a la par con ese pacto de democracia, de un pacto por construir, tenemos el otro gran desafío, que es tener un ordenamiento democrático del territorio. ¿Y qué es para mí un ordenamiento democrático del territorio? Lo que hemos tenido en nuestra historia es un ordenamiento autoritario y poco democrático del territorio, que se expresa en uno de los temas que están, digámoslo, en el corazón del largo conflicto armado, que es el tema de un orden rural profundamente antidemocrático. O sea, eso se expresa en que la propiedad rural se concentró en pocas manos y se excluyó a millones de la tierra. Ese es un tema, digámoslo, que Colombia, a diferencia de nuestros vecinos, no ha resuelto. Porque si ustedes ven Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y el mismo Brasil, con excepción de una región en el Brasil, hicieron reformas agrarias, o sea, hicieron transformaciones en su mundo agrario en la década del 50 y en la década del 60. Y eso nunca se hizo en Colombia. O sea, en Colombia, por el contrario, no se hizo una reforma agraria que se requería, o sea, que teníamos una forma de propiedad rural tremendamente excluyente y tremendamente concentrada. No se hizo reforma agraria, sino que por el contrario, en los años 80 y en los años 90 se hizo una contrarreforma agraria que nos tiene entre 5, 6, 7 millones de personas desplazadas por violencia. O sea, lo que hemos llamado el desplazamiento por violencia no es otra cosa que un despojo de la tierra y una contrarreforma agraria. Entonces, esa variable de tener un ordenamiento rural tan poco democrático, que se expresa en estas cifras, para que ustedes las conocen, pero las quiero repetir. De nuestro 100% del territorio que hoy en día está en temas productivos, que más o menos son unas 55 millones de hectáreas de las 110 que componen este país, de las 110 millones de hectáreas, tenemos más o menos 55 millones de hectáreas que son productivas, las otras deben ser de conservación, que pues tienen un sentido productivo de conservación ambiental, o no son productivas. De esas 55 millones de hectáreas, cerca de 30 millones están en ganadería. Y en esas 30 millones de hectáreas de ganadería no hay 30 millones de cabezas de ganado. O sea, yo
me atrevo a afirmar que la economía más ineficiente del mundo, la economía más ineficiente del mundo es la ganadería colombiana, que tiene demasiada tierra y tiene poca eficiencia económica, porque si usted no tiene una vaca en una hectárea, eso es una cosa que yo creo que ninguna economista podría saludarlo. Esa economía ganadera, que creo que es la que más concentra la tierra, tiene una concentración enorme. Pues cuando uno habla de esto, el señor José Félix Laforí, que todos conocemos, dice, ¿ustedes por qué hablan mal de la ganadería colombiana si en Colombia hay 500.000 familias ganaderas? Pero yo pregunto, ¿una familia que tenga 3, 4, 5, 6 vacas se puede considerar una familia con una economía ganadera importante? Yo diría no. De esas 500.000 familias ganaderas, 30.000 a lo máximo concentran esa economía. Y en esas 30.000 familias está 1/3 de la tierra productiva del país. O sea, solamente 30.000 familias de las que hay en el mundo rural, que pueden ser fácilmente unas 4 millones de familias, solamente 30.000 concentran 1/3 de toda la propiedad rural. Ese es el indicativo para insistir, como nos lo dijo Alfredo Molano durante muchas décadas, que aquí había un tema rural por resolver. Pero no es solamente el tema, ahora no solamente tenemos el tema de que hay una gran concentración de la propiedad rural, sino tenemos otro tema que complica ese tema del ordenamiento del territorio, que es cómo la imposición de la minería, del petróleo, de los grandes megaproyectos para la producción de energía, están igualmente afectando a las comunidades y están igualmente en la variable de exclusión. Y solamente para colocarles un tema, piensen en Hidroituango, que ha sido tan polémico en los últimos años. Lo que nos han dicho las compañeras y los compañeros de Ríos Vivos que se han opuesto a ese proyecto es que si uno rastrea entre los años 80 y 90 las masacres que se produjeron en esa zona, va a encontrar que esas masacres tuvieron la lógica de atemorizar al campesinado, de sacar al campesinado y de luego imponer sobre ese terror ese proyecto enorme que es Hidroituango, que hoy día, digámoslo, tiene una serie de cuestionamientos. Si les podría colocar más ejemplos para decir cómo, les podría colocar más ejemplos para decir cómo tenemos una gran discusión sobre el uso del territorio. O sea, si ustedes empiezan a ver el norte del Cauca, de donde vienen los compañeros indígenas, coloquemos el caso del norte del Cauca también como un ejemplo. Si ustedes revisan en la literatura, verán que las comunidades indígenas hace 70 y 80 años, o sea, en los años 30 y en los años 40, las comunidades indígenas vivían en las partes planas del Cauca y del Valle. O sea que si rastreamos lo que fue el montaje de esa producción de caña de azúcar en los años 50 y 60, veremos que esa producción de caña de azúcar se hizo vía violencia, desplazando a las comunidades indígenas y a las comunidades afros que vivían en las partes planas y que fueron empujadas vía violencia a las partes montañosas. Entonces, eso nos remite a que tenemos un gran desafío de tener un ordenamiento democrático del territorio. Yo creo que eso implica, para resumir, cuando yo digo un ordenamiento democrático del territorio, hago referencia a que nosotros en la sociedad colombiana necesitamos mecanismos, políticas, instrumentos y un Estado que regule el ordenamiento del territorio, en el cual las diversas economías, la pequeña economía, la mediana economía y los grandes poderes económicos puedan concertar el uso de un territorio. Tampoco quiero colocar acá el discurso de que estamos, digámoslo, en contra de los grandes proyectos económicos.
lo que estamos es en contra de que los grandes poderes económicos se impongan vía violencia y vía concentración, digámoslo, de la riqueza, como dos grandes problemas. La violencia que se usa y la concentración de la riqueza que eso ha conllevado en nuestra historia. Ahí quisiera dejar el tema del ordenamiento democrático del territorio, que fue el tercer mensaje de la Minga. Y el cuarto mensaje de la Minga es paz. Y nosotros como sociedad sí que sabemos que necesitamos paz, y esa paz yo la entendería como el pacto de convivencia y como la construcción de un orden de democracia que nos permita tramitar nuestra vida en comunidad de manera pacífica y de manera democrática. O sea, a la paz que estamos aspirando es a una paz, uno, donde no sigan matando a la gente por sus opiniones políticas o sociales. Dos, donde no se imponga una forma de desarrollo que excluya a las comunidades que han convivido en esos territorios. Y una paz que dé garantías para la competencia política. Y ahí quisiera en 5 minuticos saltar al paro nacional. O sea, si los cuatro mensajes de la Minga son vida, democracia, paz y territorio, yo creo que los mensajes del paro nacional son equidad y derechos. O sea, si ustedes ven lo que exigido, ¿cierto? También en toda nuestra vida republicana, es que tengamos derechos, los derechos básicos de ciudadanía, los derechos a la salud, los derechos a la educación. Y lo que tenemos como desafío en la sociedad colombiana es avanzar en equidad, porque tenemos una sociedad profundamente inequitativa. O sea, la sociedad colombiana es de las más inequitativas del mundo. O sea, que la diferencia entre cómo se construye la riqueza y cómo se concentra la riqueza y cómo se distribuye la riqueza, en el caso colombiano es enorme. Entonces aquí tenemos un gran debate y es cómo hacemos para que la sociedad colombiana sea una sociedad donde los derechos de ciudadanía se puedan ejercer, o sea, que haya un orden social como lo consagra la Constitución del 91, y en eso quiero reconocer aquí, creo que está José Matías Ortiz, que me contó que iba a estar, que estuvo en la Constitución del 91, y aquí habrán otras personas que estuvieron en ese proceso de manera muy directa, cómo esa Constitución dijo que éramos un Estado social y democrático de derecho, donde se reconocían los derechos básicos de ciudadanía. Y ahí quiero que recordemos entonces a nuestro maestro Abel Rodríguez, que muchos conocimos y desafortunadamente esta pandemia se lo llevó, porque él fue el que luchó junto con un grupo de constituyentes para que el tema de educación, por ejemplo, quedara como un derecho, y en eso hemos avanzado mucho. Por ejemplo, de decir que antes de Lucho Garzón como alcalde en Bogotá, en los colegios públicos no había comida caliente. Y Abel Rodríguez, cuando fue secretario de Educación en el periodo de Lucho Garzón, dijo, si queremos mejorar la educación de nuestros niños y niñas de los barrios más populares, tenemos que darles comida caliente, tenemos que darles desayuno cuando lleguen y que se vayan almorzados a la casa. Y no descuidarlos durante las vacaciones, porque si la gente con hambre sabemos que no va a tener capacidad de desarrollar sus potencialidades. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el paro de hoy, ¿cierto? Los derechos de ciudadanía. Y con eso termino. Estamos en una sociedad que está madurando para la democracia, pero tenemos contrincantes poderosos que se oponen a todo esto. O sea, tenemos contrincantes que se oponen a un pacto de convivencia, tenemos contrincantes que usan la violencia, tenemos contrincantes que quieren mantener este modelo de desarrollo de exclusiones, y tenemos contrincantes que no tienen, digámoslo, un talante democrático. Entonces yo creo que contra ellos hemos luchado toda nuestra vida republicana, o sea, contra ese poder, digámoslo, de derecha autoritario, hemos luchado toda nuestra vida republicana. Pero ahora yo creo que hay más condiciones para transformaciones
hay más anhelo de cambio en la sociedad colombiana, hay una madurez en esta sociedad. Yo creo que todo lo que ha pasado en estas últimas 2 décadas, donde hemos ganado espacios, donde tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la doctora Clara López, que ha liderado ese esfuerzo también de democracia en muchos sentidos, y muchos de los que están aquí presentes, o todos, digamos, lo hemos participado de ese esfuerzo, sabemos que hay madurez en la sociedad, pero también hay unos contradictores, digámoslo, muy fuertes, y que no se les ve un talante de concertación. Yo creo que realmente la dificultad es que el poder, digámoslo, del uribismo, porque ese es el nombre propio de esto, el poder del uribismo no es un poder que esté, digámoslo, dando muestras de querer transigir y de querer pactar unas reformas y unas transformaciones. Entonces, esos son los mensajes de la minga, esos son los mensajes del paro, por eso yo le propuse a la doctora Clara López que mencionáramos esta presentación como la minga y el paro nacional como esfuerzo de ampliación de la democracia. Estamos ampliando la democracia y ahí lo que hemos hecho en nuestras vidas, todas y todos lo que hemos hecho en nuestras vidas es luchar por ampliar esta democracia que realmente venía de muy, muy atrás y que desafortunadamente pues aún nos quedan muchos desafíos presentes por asumir. Eso es lo que yo les quería compartir como mensaje y agradecer mucho su tiempo, su interés y proponerles un diálogo, que aprovechemos estos minuticos para el diálogo, sobre todo también en perspectiva de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto cuaje en transformaciones y cuaje en un nuevo poder político y social? Yo creo que es lo que se requiere, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Eduardo, por esa manera tan concisa de poner en perspectiva la minga que ha visitado Bogotá esta semana, como lo había hecho antes, pero en circunstancias muy distintas. Y desde luego la manera como nos ha demostrado la organización, la disciplina y la movilización masiva de la gente en función de la madurez democrática que ha adquirido el pueblo colombiano. Porque la voz del pueblo sí es la voz de la movilización social y de la protesta, y como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, merece todo el respeto de las autoridades. Pero en esta ocasión vimos algo verdaderamente insensato, un gobierno que, como nos mostró el video del comienzo, señala a la minga como infiltrada por el ELN, por las disidencias, por el narcotráfico, pero al mismo tiempo cuando denuncian que están asesinando a sus líderes en el territorio, dice que lo están asesinando precisamente el ELN, las disidencias y el narcotráfico. Es un gobierno que no quiere ni siquiera enfrentar la realidad. Y estas movilizaciones son un factor de poder muy importante en la sociedad. Por eso yo quiero celebrar de la minga algo que Luis Fernando no nos ha dicho, pero con seguridad que comparte, es la lección que dio de cómo organizar y ejercer la movilización social. Me parece que esa salida disciplinada, alegre, colorida, le ha dado un aire de invitación a la ciudadanía a respaldar su muy clara agenda de vida, de democracia, de territorio y de paz, como nos ha explicado Luis Fernando, y que yo me fijé en los noticieros muy puntillosamente, estaban esperando que se cumplieran todos esos anuncios de las aves de mal agüero, que iba a haber toda clase de desórdenes, y se sorprendieron con la manera tan ordenada, nadie se metió en el carril del Transmilenio, todo transcurrió pacíficamente y de una manera verdaderamente ejemplar. Y fíjese que el paro de hoy tomó la lección y la asumió, porque es que el tropel aliena a la ciudadanía. En cambio, el orden y la disciplina llama al apoyo. Y ese aplauso que vimos de los bogotanos a la minga es algo que nos debe mostrar
que ese es el camino, porque el camino de esa contienda política que se viene, que va a ser tan polarizada, va a tener que hacerse con el espíritu de la minga, el espíritu de alegría, de disciplina, de organización y desde luego de contundencia en el mensaje. La invitación es a que sigamos construyendo caminos de unidad, no tenemos otra salida y esperemos que este ejemplo de unidad popular se mueva hacia las alturas para que nuestros colegas que están dirigiendo los distintos sectores del progresismo en Colombia puedan generar las condiciones de entendimiento entre ellos para garantizar que vayamos unidos al próximo debate electoral. Yo quisiera en este momento darle la palabra a nuestros colegas de los medios alternativos que siempre nos comentan y abren el espacio de las preguntas para después pasar el micrófono a todos los que pidan la palabra. Les pido el favor que empiecen a hacerlo a través del chat para poder ir haciendo la lista de las intervenciones. Entonces pasamos en primer lugar a Jorge Caicedo de Santel Radio TV, dándole las gracias por la acogida de siempre en este importantísimo canal alternativo. Bueno, doctora Clara, muchas gracias. Al doctor Luis Eduardo, a todos los asistentes, bienvenidos de aquí de Santel Radio y Televisión. Pues tenemos unos análisis que hacer, porque cuando uno oye hablar a Luis Eduardo, sociólogo de la Universidad Nacional, experto en conflicto armado y en construcción de paz, oye unas palabras como de acercamiento, oye palabras de charla, oye palabras como de diálogo. Pero entonces yo voy a empezar por el contrario para que podamos irnos alinderando sobre qué terreno estamos hablando. En estos días, con respecto a la minga, se dijeron 4 cosas que para mí me parecieron bastante graves. La primera es que los que estaban aquí, los indígenas que estuvieron acá, no representaban a todos los indígenas y por eso el gobierno entonces fue con el comisionado de paz allá a hablar con los que estaban allá. Segundo, que lo que pasa es que los indígenas que vienen acá son terratenientes, que ellos tienen el 14% de la tierra del país. Yo veo aquí unas cifras que da mi querido doctor Luis Eduardo, pues totalmente contrarias, pero de eso se trata este tema. Dice que además que en esos territorios indígenas, que esos indígenas son narcos, que hay laboratorios, inclusive mostraron una cantidad de imágenes donde acabaron con no sé cuántos laboratorios de coca por allá, por esa región, y que entonces les habían dado duro por la cabeza mientras ellos estaban acá. Y que además se les dan recursos, que anualmente se les dan una serie de recursos, pero que nunca se sabe cómo funcionan esos recursos porque ellos no tienen la obligación de pasar un listado para saber en qué se invirtieron. Y que entonces esa plata, pues como que se pierde. Digamos que esos 4 elementos quisiera dejárselos, don Luis Eduardo, para que los analicemos. Pero yo veo que usted por el otro lado dice que hay 30.000 familias que tienen 1/3 de la tierra concentrada, que tienen 1/3 de la tierra. Que por ejemplo lo del azúcar en el año 50 se hizo por desplazamiento indígena y afro. Que Hidroituango, los grandes proyectos macroindustriales y pues que generan han sido hechos en base a masacres, desplazamientos y todo tipo de vejámenes. Entonces hay dos lenguajes totalmente distintos. El suyo, cuando usted nos propone y le plantea aquí a la mesa el de diálogo y todo, y otro que hay del otro lado, que es este que yo le acabo de describir. Entonces, es posible. Y además que usted dice que en todos los países de Latinoamérica, en algunos, los más cercanos, hubo una especie de reforma agraria y la hubo.
y que aquí en Colombia, al contrario, en los años 90 fue una contrarreforma agraria que hizo que tuviéramos 7 millones de desplazados. Entonces estamos, yo creo que en el peor de los mundos desde ese punto de vista. Entonces esa sería mi pregunta, mi análisis para que usted lo retome y como que nos saque con una banderita blanca a ver por dónde sería el camino, doctor Luis Eduardo, ya que usted es experto en todo esto de tema de paz y construcción de paz, por dónde debemos tomar. Porque si eso es como... Cuando la gente no quiere, pues no quiere y no hay otra manera. Entonces, no sé, usted es el que nos puede decir con su experiencia qué camino debemos tomar. Le voy a dar la palabra a Darío Salazar y se alista la doctora Katia Alexandra Benavides, que es abogada. Entonces, el doctor Darío, desde siglo XXI, también tiene algunas apreciaciones para decirle, doctor Celis, y aquí al grupo que nos están escuchando y viendo. Siga, Darío. Gracias, Jorge. Buenas noches. Doctora Clara. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos alegra mucho participar en esta escuela número 26 de Educación Política y Jurídica. Acerca y pone temas como el de la coyuntura del día de hoy en el escenario del análisis hacia qué caminos son los que tenemos. Saludo al doctor Luis Eduardo Celis, nos alegra también mucho que esté aquí compartiendo su experiencia, conocimiento y sobre todo su optimismo, porque siento y veo en el doctor Celis hoy que realmente este acumulado histórico que se viene llevando a cabo con los movimientos sociales en Colombia, como la doctora Clara lo ha dicho también, contribuyen a que tengamos más claridad sobre hacia dónde alinderarse políticamente para una administración democrática, equitativa, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa fundamentalmente de la vida, como lo consagra la Constitución, como el máximo bien sagrado. Y dentro de ese contexto, pues uno encuentra que la situación con los indígenas y con los afros en Colombia parece que no se hubiera avanzado en el tiempo. Yo quisiera, doctor Celis, que nos ilustrara desde esa minga de Quintín Lame de hace un siglo a esta época, qué se ha ganado desde el movimiento indígena, pero también qué se ha perdido, porque pues ellos eran los propietarios naturales, nativos, desde hace más de 500 años de todas estas tierras, y hoy los vemos que tienen que venir en grandes caravanas a pedir que su tierra se respete, pero más que su tierra se respete, que su vida se respete, que su historia, que su ancestralidad, que su cultura, que su visión del mundo sea respetada y también sea conocida y compartida, porque hay allí una serie de elementos que para nosotros desde una versión y desde una dinámica diaria occidentalizada, pues podemos ver claramente que hay dos Colombias, una que se debate en este momento en el presente y en el futuro aprovechando las tecnologías, pero otra en las relaciones interpersonales, en las relaciones económicas y políticas del siglo XVIII, del siglo XVII, donde todavía existen expresiones de desdén hacia la población indígena, cuando lo que nosotros deberíamos tener es respeto hacia ellos también como a poblaciones que han contribuido digamos, al crecimiento de la sociedad colombiana. Entonces, con toda esta perspectiva y con todo este evento que se junta hoy, día histórico, 21 de octubre del 2020, donde también el descontento, la gran falencia de una sociedad fallida y un modelo de gobierno, un modelo de ejecución de políticas públicas que le falta a su razón de ser, a su existencia, en términos que debería ser a partir de la ética del bien común, como podemos entender que debe ser el ejercicio de la política. Vemos que, como usted lo ha mostrado también, el acuerdo de paz que está en deuda, todavía tiene que cocinarse muchas cosas. Entonces, aquí estamos hablando, si bien es cierto, desde el optimismo,
desde lo que queremos para una sociedad y para unas relaciones entre familias, entre comunidades, entre pueblos, entre regiones, pero también en esa colombianidad para no extendernos a territorios más amplios como los que alcanzó a visualizar e incluso a recorrer Simón Bolívar en la perspectiva de que fuéramos una sola república, un solo país, una sola comunidad o sociedad. Estos elementos de vida, territorio, paz, derechos, que fundamentalmente fueron con los cuales nos jugamos la Constitución del 91, cuál sería o cuál es la tarea que tiene el movimiento social, pero sobre todo el movimiento político, las grandes fuerzas que en este momento se cuajan en su inteligencia para jugársela al 22 en términos de que la partida se pueda cambiar y que realmente la correlación de fuerzas sea mejor para la mayoría, porque siempre ha sido la mayoría la que, como nos hemos dado cuenta, está perdiendo, está sin acceso económico, sin oportunidades. Si bien es cierto lo que el doctor Celis mostraba desde cuando Lucho Garzón fue alcalde en Bogotá, la ganancia social que la doctora Clara alcanzó a defender, a desarrollar, a representar, a ejecutar, pero solo en Bogotá, no en territorios como vemos en el Cauca o como vemos en la misma costa atlántica, donde su atraso digamos, no se puede ocultar y constituye una vergüenza para el ejercicio político de los gobernantes de este país. Doctor Celis, en ese marco quisiera que nos ilustrara un poco más. La pregunta es muy amplia, seguramente será muy amplia su respuesta, pero quisiéramos con ese conocimiento desde la sociología y desde la política también nos ayude a dar luces en esta escuela y en este programa ¿y usted qué opina? Gracias. Bueno, gracias, Darío. Doctora Katia Alexandra, su intervención y su pregunta, por favor. Doctora Katy. Bueno, parece que no está. Entonces, siga, doctora Clara, ya podemos dar la palabra a los que han pedido la palabra. Muchísimas gracias. Siga. Muchísimas gracias por esos dos comentarios que estoy segura cada uno requeriría un espacio como el largo de este para contestarlo a plenitud, pero estoy segura que el doctor Celis va a poder asumirlo dentro de sus conclusiones porque son perspectivas bastante polémicas, desde luego, pero ese es el mundo que tenemos que afrontar, el de las realidades y no solamente el de las voluntades. Yo quiero leerles algo que puso en el chat Gilma Carrero. Dice, en América todos tenemos algo de sangre originaria, unos en las venas, otros en las manos. Es de Eduardo Galeano. Algo parecido estoy seguro hubiese podido escribir nuestro gran y querido amigo a quien le hizo ese homenaje que todos compartimos, Alfredo Molano Bravo, quien nos describió ese territorio con lujo de humanidad. Yo creo que eso es lo que nos está haciendo mucha falta en las épocas presentes, en que gente razonable debería ser capaz de discutir sin hacerse daño, sin ser tan desagradable. Pero bueno, esa es otra de las realidades que tenemos que asumir. Han pedido la palabra Alexandra Benavides, Gladys Jimeno, Pedro Esquivel y Moisés Pineda Salazar. Si hay alguna otra palabra, así también. Nelson Linares. Nelson Emilio, sí. ¿Quién más? Ahí no veo más por ahora, pero... No hay más por ahora. Entonces empecemos con Alexandra, ya la habías llamado, ¿no? Sí, pero sí, creo que ya está ahí. Alexandra, continúe usted. Alexandra, por favor, tiene la palabra. Doctora Clara, muy buenas noches a todo el grupo de esta escuela tan importante, celebrando hoy la 26 emisión de tan importante contenido que pues cada día está dando más apertura a conocimiento. Me involucro con la parte jurídica con el doctor Luis Eduardo Celis al plantearle que él hablaba sobre
una ampliación de democracia. Entonces, pues yo pregunto a nivel jurídico, ¿por qué cuando él dice que una ampliación de democracia no se le acude de pronto al artículo 241 de nuestra Constitución Política, en donde nos otorga la facultad de ejercer un control político y un control jurídico frente a este tipo de situación? Hoy se estaban manejando las mingas en donde ellos están exigiendo una serie de cubrimientos de derechos, de protecciones por medio del Estado, y mostraban que la silla seguía vacía por parte del Ejecutivo. Entonces pienso que no es solamente esta participación de la minga, sino han venido los jóvenes, han estado una serie de estamentos en representación de las inconformidades que han venido presentando o hemos venido presentando muchos de los conciudadanos que habitamos este territorio. Entonces, pues, o sea, la pregunta sería también para la doctora Clara, ¿qué necesitamos para todos, o sea, ejercer este tipo de control, que no que se obligue, sino que se acuda no solamente por medio de fallos de sentencia y órdenes de la Corte Constitucional, sino que se llegue a unos acuerdos y que el Ejecutivo tenga el debido respeto por aquellos votantes que estuvieron de acuerdo con él y aquellas personas que cohabitamos y hacemos parte del territorio colombiano? Muchas gracias. Gracias, Katy, muy amable. Siga, doctora Clara. Muchas gracias por esa importante reflexión, Alexandra, muy conducente. El Estado Social de Derecho en teoría y el Estado Social de Derecho en la práctica. Tema bastante complejo. Le vamos a dar la palabra enseguida a Gladys Jimeno y por favor se prepara Pedro Esquivel. Listo, doña Gladys, siga por favor. ¿Cómo está, doña Gladys? Prenda el micrófono. Ya la vemos. No, ahí está bien la cámara. Prenda el micrófono. No, todavía no se le escucha el micrófono. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. ¿Aló? Sí, ya la vemos, ya la vemos. Bueno, yo voy a ser breve porque sé que aquí es bastante las personas que quieren pronunciarse. Gracias por la exposición, Luis Eduardo, y muchas gracias por, ya Clara, por homenajear a Alfredo. Y quería plantear lo siguiente, es decir, para mí, los enemigos de que el Estado Social de Derecho pueda estar vigente según como quedó en la Constitución del 91, de que el respeto a la vida se pueda dar, de que el respeto a los territorios, a la diversidad, a la cultura, a la paz. Yo identifico dos. Uno, el narcotráfico. El narcotráfico creo que ha jugado un papel nefasto en este país y que es aliado de las corrientes autoritarias que se afincan en posiciones también de derecha, que se afincan en que continúen perviviendo formas de corrupción como el paramilitarismo o la connivencia con sectores, la corrupción dentro de las fuerzas estatales, los funcionarios públicos, las fuerzas militares. Entonces, pues a mí me parece que hoy, o en estos 3 días, es decir, desde que empezó la minga hasta hoy con el paro, es la primera vez en décadas, 50, 60 o más décadas, que se cambia la forma de la protesta social y se logra derrotar la forma de la violencia para enfrentarla. Como ustedes dijeron,
Entonces creo que va a haber un cambio y una inflexión. Estamos madurando, como dice Luis Lucho. Pero creo que también tenemos que empezar a pensar, analizar, a reflexionar sobre cambiar una condición que alimenta a estos enemigos, y es hasta dónde se puede levantar las banderas de la legalización de las sustancias de cultivos ilícitos, generar formas de que sean utilizadas en formas medicinales u otras, o alimenticias en algunos otros casos, u otras formas, de manera que esta dinámica que tenemos absolutamente incontenible, de que hay tanta fuerza del dinero y que requiere del autoritarismo en la violencia, continúe siendo un motor de no existencia de nuestra democracia o de limitación grave a nuestra democracia, al Estado social del derecho y a las 4 consignas y reivindicaciones junto a las otras 2 del paro nacional de la equidad. Entonces, esa sería mi pregunta. Me gustaría escucharlos al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gladys, por esa intervención. Le damos la palabra a Pedro Esquivel y se prepara Moisés Pineda. Buenas noches, doctora Clara. Un saludo al doctor Luis Eduardo Celis y a todos los participantes. Las reflexiones presentadas por el doctor Luis Eduardo conducen a... Pedro, coloque bien el micrófono. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenas noches, doctora Clara. Buenas noches al doctor Luis Eduardo y a todos los participantes. Decía que las reflexiones presentadas por el doctor Luis Eduardo conducen necesariamente a muchos interrogantes y a un cuestionamiento también de el qué hacer para contribuir a la transformación económica, social y política, y para construir un modelo de desarrollo mucho más incluyente. Y planteaba precisamente que uno de los puntos de la minga, que es sobre el ordenamiento democrático del territorio, y hacía énfasis en la concentración de la propiedad rural. Recuerdo en ese sentido muchos estudios en donde el coeficiente Gini siempre ha estado en los últimos 100 años por encima del 0.9, es decir, refleja esa concentración de la propiedad rural y además, por supuesto, todos los factores de violencia que están alrededor de esa estadística, de ese contexto. Y yo quiero formular unas 2 preguntas en este sentido al doctor Luis Eduardo. ¿Cuáles serían las condiciones óptimas para acceder, para que se habilite ese ambiente y se construya ese nuevo pacto de convivencia para la democracia? Y respecto al déficit de la democracia que tiene Colombia, ¿cuál sería la salida? Si contempla
que sea, bueno, constituyente, que sea referéndum, ¿cuál sería el mecanismo jurídico que pudiera conllevar a, a una nueva correlación de fuerzas sociales y políticas para construir ese nuevo modelo de desarrollo con inclusión social? Esas son mis inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esa inquietud. Le pasamos la palabra a Moisés Pineda y se prepara Nelson Linares. Tengo posibilidad de entrar. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ya señor. Veo que sí. Bueno, saludos a todos. Soy Moisés Pineda Salazar, Radio Tropical desde la ciudad de Barranquilla. Para el doctor Celis, quisiera plantear lo siguiente. Tenemos una representación en el Congreso de la República, tanto de las comunidades afro en la circunscripción especial de Cámara, como en el Senado de la República de las comunidades indígenas. Lo que estamos viendo en este momento no es precisamente la manifestación de una crisis de esa representación. ¿Podrá esta representación ser fallida precisamente porque está construida con una occidentalización del problema, o perdón, de esa forma de delegar en otro la voz, la decisión, la voluntad, precisamente porque en las comunidades afrodescendientes y en las comunidades indígenas la representación se ejerce de una manera distinta? No estamos frente a un problema generado por la Constitución del 91, por ahí vi al comandante Valentín, a José Matías, precisamente al tratar de llevar al espacio étnico categorías y formas de organización propias de la sociedad occidental. Muchas gracias, Moisés. Una pregunta de mucho fondo. Tiene la palabra Nelson Linares y se prepara José Matías. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, señor. Bueno, primero que todo, agradecer la conferencia, a la doctora, a todos los asistentes. Quería hacer un comentario y luego dos preguntas. En primer lugar creo, doctor Celis, que hay Don que Nelson, precisar... ¿podría pedirle que prendiera su cámara? Claro, lo que pasa es que pues... Bueno, quería precisar con el doctor Celis, porque es que yo creo que una de las cosas con las que estamos confundiendo al conjunto de la opinión es porque no conceptualizamos los hechos con un criterio claro que corresponda a la literalidad del concepto en español. Yo creo que hay que saludar la minga y lo que han hecho hoy como una movilización importante, pero eso no es un paro. La doctora era de la línea de la presidencia del doctor Alfonso López y yo de la línea del paro del año 77, y nada que ver esto de hoy con lo que se hizo en el año 77. Es que mientras no se paralice la industria, el campesinado no salga a exigir sus derechos, al igual que los afros y los indígenas, y el sector popular se levante, no va a entender esta oligarquía que hay una capacidad de exigir los derechos. Tanto es que a pesar del movimiento de los 5.000 o más o menos de indígenas, el gobierno ni siquiera se mosqueó, porque le parece que eso es todavía una cosa muy pasajera. Los trabajadores estatales, incluso si no fuera por la pandemia, estarían trabajando normalmente, pero ni por eso salen a acompañar las marchas. Yo creo que hay una gran crisis que no nos toma en medio de un ataque de la extrema derecha muy fuerte a la democracia, y eso tenemos que evaluar es qué es lo que está pasando con nuestros liderazgos. Yo, por ejemplo, les puedo contar un ejemplo, y es que en Bolivia los compañeros del MAS lograron darle formación política durante más de un año a 100.000 jóvenes. Y claro, tiene que verse un resultado, el papel de la juventud en sus luchas en Bolivia.
Y paso a hacer la primera pregunta. Yo quisiera que el doctor Celis, que es un estudioso muy fuerte de todos estos temas, nos dijera qué papel juega la USAID en toda la organización de los indígenas en la zona del Cauca. Porque los indígenas del Cauca son una parte, pero no participaron los del Putumayo, del Caquetá, del Meta, del Cauca, del Bichada. Es decir, entonces el concepto de unidad, de democracia, de participación, de defensa de la vida solo se suscribe a una partecita. Algo debe estar pasando en ese aspecto. Y en segundo lugar, es posible entonces que para el 21, de acuerdo a lo que se vio hoy, el 21 de noviembre, hagamos algo más que la simple movilización en Bogotá. Esas serían mis preguntas y mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Oiga, pero estás en un pesimismo tremendo. ¿Viste lo que pasó en Barrancabermeja? No, las marchas fueron en todas partes. Lo que pasa es que aquí llaman paro a las marchas, pero bueno, a mí me parece que hay que mirar más el vaso medio lleno y no medio vacío, porque saliendo de la pandemia, recuperar el ánimo de movilización es muy difícil. La gente todavía tiene miedo, la gente todavía no tiene la organización, y coincido que tenemos que profundizar en pedagogía y demás, pero no, yo no echaría en saco roto la importancia de lo que está empezando a arrancar, y de verdad espero que dentro de un mes la cosa sea mucho más grande. Tiene la palabra José Matías y se prepara Héctor Guzmán. Muchas gracias, doctora Clara. Buenas noches a todos los amigos y amigas. Precisamente inicio esta pequeña intervención con lo que acaba de decir la doctora Clara. Es que la Minga nos ha hecho un aporte grandísimo, que si bien de pronto se le pasó un poco por alto resaltarlo a Lucho Celis, que lo saludo muy cordialmente, Lucho, hay que remarcarlo. La Minga nos ha abierto un camino a todos los colombianos y a todos los sectores sociales. La Minga nos ha dicho, es posible protestar a pesar de la pandemia. La Minga nos ha dicho, es posible salir a marchar y a protestar de manera masiva y de manera pacífica a pesar de la pandemia y a pesar del discurso de miedo que el gobierno intentó introducir, en el sentido en que la Minga lo que iba a producir era una exacerbación de los niveles de contagio del COVID-19. Y la Minga nos ha dicho, es posible luchar contra este sistema o este régimen autoritario del gobierno de Duque. Yo creo que eso es un aporte que los indígenas, los afrodescendientes y otros sectores sociales del Cauca y del suroccidente, porque bueno, recojo lo que señala el compañero que me antecedió en la palabra, Nelson Linares, pero es que la Minga no es solo del Cauca, la Minga no es solo indígena. En la Minga vienen indígenas, vienen afrodescendientes, vinieron personas de sindicatos, de otras organizaciones sociales, no solamente llegaron del Cauca, llegaron de Nariño, allí había muchas personas del Putumayo, allí había muchas personas del Valle, y finalmente se sumaron a esta manifestación personas en el Quindío, en el Tolima, por donde quiera iba pasando la Minga, se iba sumando personas y se iba sumando finalmente en Bogotá. Las personas que se congregaron a marchar y alrededor de la Minga fueron muchísimas más de las que partieron del Cauca y del Valle del Cauca. Entonces yo creo que en ese sentido pues, hay que tener una visión un tanto distinta sobre el papel que nos ha abierto, la gran oportunidad que nos ha abierto la Minga, el camino que nos han indicado los sectores sociales que salieron a marchar, e igualmente el paro nacional del día de hoy, que cuando uno escucha paro, de pronto algunos de nosotros se nos vienen a la cabeza las huelgas en las grandes industrias, las grandes fábricas. No, es que estamos más que paro, llamemos así, estamos ante una expresión de la protesta social en manos de los colombianos, y recordemos que la Corte ha enfatizado que la protesta social es un derecho fundamental, que no solamente recoge la Constitución, sino que los gobiernos deben respetar y deben acatar el mandato constitucional. En este sentido, yo creo que
para el conjunto del movimiento social, para los sectores políticos progresistas de este país, para los sectores políticos que queremos ampliar y consolidar la democracia en el país, como lo expresaba el expositor. La Minga y el paro nacional nos han mostrado un camino, y esa parte del título de la conferencia también hay que rescatarlo, en el sentido, Lucho, que las dos expresiones de la protesta y la movilización social nos están indicando un camino para ampliar la democracia en Colombia. En el sentido siguiente, para que un régimen político, para que un gobierno sea considerado democrático, una de las facetas que debe tener es el respeto a la protesta social, el respeto a cualquier manifestación de disenso político o de disenso social. Si el gobierno no tolera la más mínima expresión de protesta, si el gobierno no tolera la más mínima manifestación de movilización social, ese gobierno deja mucho que desear en el sentido democrático, y por lo tanto lo que nos han enseñado tanto la Minga como el paro nacional precisamente es esa lucha por la ampliación de la democracia. Quería resaltar ese otro tema dentro de la exposición que nos ha hecho Lucho Celis en el día de hoy, que además lo felicito, Lucho, por la excelente exposición. Finalmente, a mí me parece que la pregunta que ha realizado pues el amigo Moisés Pineda Salazar, al cual también saludo, sobre si la Constitución de 1991, comillas, occidentalizó la representación de las minorías étnicas y afrodescendientes. Yo creo, Moisés y demás amigos, que la Constitución de 1991 abrió un espacio para que las minorías, no solamente las minorías étnicas, sino las minorías políticas, llegaran por primera vez y con cierto peso a el Congreso de la República. En ese sentido, hay que rescatar ese aporte que hizo la Constitución del 91 y al señalar nuestra Constitución como una Constitución pluriétnica y pluricultural igualmente. El procedimiento que se estableció para esa representación de que tantos miembros en la Cámara, dos indígenas, la Constitución señaló dos indígenas en el Senado y la Cámara se reglamentó posteriormente. Yo creo que ya es una reglamentación de ley que no se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente, pero la pregunta del amigo Moisés obviamente es pertinente y esperemos a ver qué señala Lucho al respecto. Gracias, doctora Clara. Muchísimas gracias a José Matías, y cierran las intervenciones Héctor Guzmán para después devolverle la palabra a Lucho Celis para las conclusiones. Tiene entonces la palabra Héctor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenas noches, doctora Clara. Buenas noches, Lucho Celis. Me gusta volverlo a ver hace rato, que no nos vemos así personalmente, pero bueno, nos vemos ahorita acá. Y a todos los compañeros y compañeras. Yo también quiero comenzar pues remarcando un poco de que no nos dejemos coger tanto del pesimismo, sino por el contrario, mirar a ver cómo podemos a partir de esta movilización que hizo una Minga, que también habría que dimensionarla en el concepto de Minga para poder entender muchas cosas. Entonces yo voy a dar unas opiniones básicamente más que preguntas al doctor Celis. Yo creo que esa movilización que se hizo esta semana y de la cual ya estaba prácticamente satanizada desde mucho antes, porque la Minga se anunció con mucha anterioridad y desde ese mismo momento fue satanizada por el gobierno nacional, en el sentido de que era una movilización prácticamente de rebelión y que estaba infiltrada, como ya lo dijimos al comienzo. Es decir, se daba prácticamente como un hecho el gobierno de que la Minga llegaba a Bogotá y era a tomarse el Palacio de Nariño y a tomarse la presidencia y en fin, todas estas cosas. Eso es un indicador de que efectivamente una movilización de esa magnitud, en mi opinión, y a riesgo de pronto de que me tilden de especulador, lo que mostró es que ese tipo de movilizaciones, así de esas magnitudes,
dejaron en mi concepto una especie de deslegitimación de este gobierno. Y si yo lo miro también desde ese punto de vista, pues eso es un impacto político impresionante que se puede medir guardando seguramente proporciones como la caída de un presidente en cualquier país del mundo. Una persona que esté deslegitimada, pues simple y llanamente no está representando los intereses ni está cumpliendo el mandato constitucional en ningún país del mundo. Y en este caso, precisamente, podríamos decir la vida y honra de los colombianos, en ese sentido. Entonces yo creo que esas cuestiones hay que resaltarlas y si me permiten dimensionarlas allá, que deja un claro mensaje que si a partir de una minga de estas y en su concepto amplio de minga, permitió prácticamente mover medio país. Y es que también tenemos que mirarlo de que uno no puede determinar o reducir de que por la mayor cantidad de gente que yo saque a una movilización, es que asimismo mido la importancia que tuvo, digamos, el movimiento. Si yo lo miro, o como lo vimos, que se movilizó medio país, no necesariamente estaba metido entre los 7.000 o 80.000 indígenas, áforos y etcétera, que venían como tales, pero lo cierto es que los recibimientos que le hicieron en las diversas ciudades donde estudió, prácticamente esas ciudades se metieron en ese cuento. El primero fue Cali, después fue Ibagué, por donde pasaba la minga, prácticamente las ciudades salían a recibir la minga, y eso indirectamente para mí es un indicador de la capacidad de movilización. Y es algo que debemos tener en cuenta, porque lo que quiere decir es que la minga, como sector, en fin, como sector social, pues podríamos decirlo, nos muestra una forma de cómo logra congregar eso a diferentes sectores políticos, sociales, estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que nosotros debemos mirar con mucho optimismo precisamente en la mirada o en la proyección que tenemos nosotros hacia 2022 o 2022. Entonces, si esta cuestión así, y puso prácticamente en esa encrucijada a un gobierno de este tipo, y que además demostró y seguirá demostrando que no está en condiciones ni está, digamos, en disposición de reconocer un cambio, que ese es el temor al que yo me voy a referir. Ya lo había hecho cuando estuvo el doctor Alirio Bernal acá hablándonos de la cuestión de la policía y esas cuestiones, de la seguridad, etcétera, etcétera. Es que en la expectativa de que podamos tomar el poder, porque aquí la cuestión es cuestión de poder, y si supuestamente y optimistamente hablando pudiéramos coronar el 2022, lo que está demostrando hoy esa clase social, política que gobierna hoy en día, es que no está en condiciones de entregar el poder. Nosotros podríamos tomarlo incluso todo, Congreso, presidencia, no en su total, no en absolutamente en su totalidad, pero sí en gran mayoría. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta de que esta clase social que está gobernando, que está permeada por el narcoparamilitarismo, etcétera, etcétera, no va a estar en condiciones, digamos, de entregar el poder así nomás, para realizar todos los cambios que nosotros hemos venido tratando en las diferentes sesiones que hemos tenido en la escuela. Entonces, en ese aspecto, sería más mirar, y de pronto el doctor Celi dar de pronto algunas luces en este aspecto, es cómo lograr llegar a 2022 con esta nueva, digamos, elemento congregador que es la minga hacia 2022, y que efectivamente eso nos permita a nosotros gobernar para hacer
lo que planteaba García al comienzo de su conferencia, la tan anhelada reforma agraria. Eso nos lleva a pensar desde ya entonces de que la minga puede no solamente ser digamos, ¿cómo se llama eso? El catalizador o el aglutinador, mejor, el aglutinador de los sectores alternativos, progresistas o de izquierda, sino que tenemos que contar con otros sectores democráticos que no necesariamente están metidos aquí en los sectores progresistas y de izquierda, y a los cuales con los cuales tenemos que contar. Eso es más o menos lo que yo quería decir, doctora Clara, compañeros y el doctor Celis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Y para terminar, le damos la palabra al exrepresentante a la Cámara de Antioquia, Germán Reyes. Bienvenido. Qué gusto tenerlo hoy en nuestra sesión. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Muchas gracias, doctora Clarita, y me excusan que no haya asistido a los anteriores eventos, pero es que hemos tenido muchas conferencias, muchas reuniones. Este medio se impuso. Curiosamente, asiste más la gente a reuniones por este tipo de virtual que a las reuniones presenciales. Hemos hecho en las medias algunas charlas, conferencias, y hemos tenido 3.000, 4.000 asistentes en Facebook, en Twitter y en YouTube. Parece que este es un mecanismo mucho más eficiente que las reuniones. Les falta el sabor, les falta el tinto, les falta el vinito, pero las circunstancias pueden ir cambiando. Yo soy optimista. Yo creo que el sujeto político está apareciendo y eso nos debe llenar de alegría. ¿Por qué? Porque es que cada vez más sectores sociales se incorporan a un gobierno de transición o a la posibilidad real de un gobierno de transición hacia el futuro. Es decir, hoy no es solamente la minga campesina, indígena, hoy estuvieron muchos sectores sociales participando en una u otra forma. A pesar de nuestras dificultades como sector salud, la gente se manifestó en pequeños cartelitos, en reuniones de cafetín entre los médicos, las enfermeras, saliendo a las puertas hospitalarias, protestando contra 2 proyectos de ley que hemos solicitado 135 organizaciones. No es fácil. Del sector salud solicitando retirar un proyecto de ley que no es ninguna reforma al sector de la salud, que no es ninguna dignificación del talento humano como lo ha presentado Duque, sino que es una forma del gobierno de decir que está haciendo algo por la población y algo por el sector de la salud y algo por la salud de los colombianos, que ha quedado completamente en evidencia, y el movimiento social ha agudizado incluso las contradicciones que yo no sé si el doctor Celis la anotó, porque hoy hay contradicciones entre la propia clase dominante, entre las élites dominantes. No podemos creer que ellos están completamente unificados. No, yo creo que la clase dominante empieza a tener problemas de erosión, y esos problemas de erosión de unidad interna es los que el sujeto político democrático, como nos pretendemos denominar, aprovechen en un momento determinado las circunstancias para actuar. Es decir, que en medio de la pandemia, con todas las dificultades, se haya logrado unidades de acción del movimiento alternativo es supremamente importante. Obviamente no era la movilización para tumbar el gobierno. No se planteó así por parte de nadie, pero yo creo que el sujeto político se ha ido cualificando, y en la medida en que el sujeto político se cualifique es posible hacer un programa de transición democrática en este país. Muchas gracias, doctora Clara, un abrazo muy especial. Muchísimas gracias a Germán.
Y con esa importante intervención le devolvemos la palabra a nuestro colega de hoy, a Luis Eduardo Celis, para que nos responda a las inquietudes y haga un breve resumen. Yo pienso que de conclusiones no va a poder contestar tan amplia cantidad de preguntas, pero le proponemos que haga su mejor esfuerzo. Bueno, muchas gracias por todas por la posibilidad del diálogo, por las intervenciones, y bueno, qué agradable ver tantas caras amigas. Lo que ha dicho Germán al final de que hay un sujeto que se ha ido cualificando, me recuerda a un amigo que también fue amigo de la doctora Clara, que trabajó y de pronto muchos y muchas conocimos, que también también llevamos en el corazón y partió hace un año, a principios de octubre, que es Camilo Castellanos. Camilo Castellanos, que era pues, un hombre muy agudo para comprender la historia y el debate político, escribió recién promulgada la Constitución del 91, un texto que se llama Al nuevo país le falta el sujeto. O sea, la Constitución del 91 fue, digámoslo, un esfuerzo de ampliación de la democracia muy importante, el reconocimiento de tantos sectores, como lo ha comentado aquí Gladys en el chat, el reconocimiento del mundo indígena, del mundo afro. Yo creo que en eso la Constitución, digámoslo, hay que reconocer ese talante democrático que la caracteriza, pero la Constitución no se parece al país. O sea, la Constitución no rige plenamente en todo el país, no rige en toda su integridad. Entonces, esa idea de que se requiere un sujeto social y político que la haga realidad, me parece que es un mensaje poderoso. O sea, en los últimos 30 años, desde el 91, el año entrante se cumplen 30 años de esa Constitución. Yo creo que tenemos evidencia de que el país ha ido avanzando en ese esfuerzo de construcción de un sujeto democrático. Para mí el primer antecedente de eso, bueno, fue el triunfo de Lucho Garzón en Bogotá. O sea, cuando un líder político que estuviera por fuera del bipartidismo había logrado ganar un espacio tan importante como es la alcaldía de Bogotá. Y eso se dio en el año 2003. Y a partir de ahí, yo creo que, digamos, hemos tenido una permanente acumulación de fuerza democrática hacia las transformaciones. O sea, aquí la democracia es para ampliar y no para restringir, porque pues para restringir están los que han gobernado en la tradición política. A nosotros lo que nos ha correspondido es ampliar esta precaria democracia. Y ahí entonces recordemos el 2006, cómo el doctor Carlos Gaviria por primera vez le ganaba a un partido histórico como el Partido Liberal, y cómo lograba, digámoslo, una votación tan importante como fueron esos 26 puntos porcentuales, a pesar de que Álvaro Uribe ganó nuevamente en primera vuelta pues, con un apoyo impresionante. Y luego viene otro antecedente del cual es protagonista la doctora Clara López, que fue las elecciones del 2014, en donde el planteamiento que hace Germán, yo también lo comparto. O sea, aquí hay una división de élites, o sea, aquí hay una élite republicana que la doctora Clara López conoce muy bien porque hace parte de ella. O sea, es esa élite que ha gobernado el país, digo, con todo respeto, que tú conoces pues por tu parentesco con la familia López Comarejo y López Miquelsen. Esa vieja élite se ha diferenciado de estas nuevas élites más mafiosas que están, digámoslo, en representación de lo que conocemos hoy en día en el debate político. Y entonces lo que tú hiciste y lideraste en el 2014, en la segunda vuelta, diciendo hay que cerrar esta fábrica de víctimas, esta fábrica de muerte, y hay que apostar todo al acuerdo de paz con las FARC que lideraba el presidente Juan Manuel Santos. Entonces yo sí creo que ese planteamiento de que hay una división en las élites, yo también lo comparto. Entonces, todo esto para decir que, digamos, lo que este esfuerzo de un sujeto político que acometa las tareas históricas que le competen a la sociedad colombiana, pues ha ido
creciendo. Y el último antecedente de eso, pues lo tenemos en el 2018. O sea, cuando hayamos obtenido 44 puntos porcentuales nuevamente en una segunda vuelta presidencial para las fuerzas de la transformación. Y eso lo lideró Gustavo Petro. Entonces, digámoslo, toda esta trayectoria histórica, más, digámoslo, más de los últimos 30 años, lo que nos evidencia es que sí hemos ido avanzando, ¿cierto? En construcción de ciudadanía, en ganar espacios democráticos, en tener la posibilidad de gobernar. Ahí también nuevamente traigo un mensaje de la doctora Clara López y eso, hay que pensar en un reformismo incremental. O sea, nosotros no vamos a hacer como Dios, que de un día para otro creó un mundo nuevo, según esa cosmogonía cristiana y católica, sino que esto va a ser poco a poco. Y poco a poco hemos ido ganando espacios, pero yo creo que ese poco a poco tiene el desafío, digámoslo, de hacer realmente un quiebre histórico y darle un rumbo a la sociedad colombiana en el cual, digámoslo, tareas que son importantes y que no se han hecho, se puedan hacer. Y ahí son muchas las tareas, pero yo por lo menos sí diría que un sujeto democrático tiene que pensar el tema rural, o sea, los mensajes de la Minga, más los mensajes del paro nacional, esos 6 mensajes que ya hemos presentado, son una tarea, digámoslo, de dimensiones históricas y de necesidades urgentes en la sociedad colombiana. Todas esas 6 tareas, digámoslo, uno podría decir que no se van a hacer en 4 años, pero sí hay que marcar un rumbo de transformaciones incrementales que se puedan ir avanzando. Entonces yo creo que el mensaje de que estamos en una disputa histórica y que en esa disputa histórica la que tiene que definir eso es la ciudadanía. Y esa ciudadanía tiene que definirse por un proyecto y entender en qué país vive, cuáles son sus desafíos, y no solamente en qué país, sino en qué mundo vive, porque ahora los retos son globales. No olvidemos que tenemos una amenaza como humanidad. O sea que si seguimos con esta forma de organizarnos y esta forma de consumir y esta forma de relacionarnos con la naturaleza, pues la especie humana, dicen los que están pensando globalmente, pues está ante enormes desafíos. Entonces, en esa situación yo creo que Colombia está pensando y está, digámoslo, buscando salidas. Y en esas salidas, por supuesto, que temas como el narcotráfico, temas como la economía que tenemos, el tipo de Estado que tenemos, la forma de relacionarnos, el tipo de mecanismos de control, todo eso está en cuestionamiento. Yo quisiera también aquí traer una expresión de un amigo que algunos de ustedes conocen, y es amigo también de la doctora Clara, que es Gonzalo Arcila, del cual he aprendido en los últimos años el planteamiento de que tenemos que cerrar 3 guerras en Colombia. O sea, nosotros no tenemos que cerrar una guerra, sino tenemos que cerrar 3 guerras, que las hemos ido cerrando poco a poco. O sea, yo soy, al igual que José Matías, digámoslo, hijo de la Constitución del 91 y el Pacto de Paz del 91. Pero entonces no hemos todavía logrado cerrar 3 guerras. Nos queda la guerra del narcotráfico, que está plenamente viva. Nos queda la guerra fría, desafortunadamente. O sea, toda esta cosa de que hay un enemigo interno y la persecución y los perfilamientos y una labor de inteligencia un poco oscura que se sigue haciendo, está todavía por superar en Colombia. Y la guerra contra el terrorismo. O sea, todo ese discurso de que hay terroristas y que la protesta es una cosa que está infiltrada por terroristas. Todo eso que está vigente en la sociedad colombiana son temas que hay que superar. Entonces, tenemos desafíos, tenemos fuerza, tenemos ánimo, tenemos vida y sobre todo tenemos la convicción de que sí es posible cambiar, sí es posible transformar esta sociedad y en eso tenemos evidencia en nuestras vidas. O sea, nuestras vidas han cambiado de manera positiva, aunque desafortunadamente seguimos llorando los muertos y los asesinatos que no paran y que desangran a esta sociedad. Yo quería finalizar ahí, agradecer mucho a la doctora la invitación e insistir en que tenemos un desafío histórico
y en el 22 se juega mucho para el rumbo de este país. Efectivamente, Lucho, de verdad, muchísimas gracias por la claridad de su exposición, por la importancia de esas conclusiones que son un comienzo para pensar el 2022. A lo largo de todas las sesiones de nuestra escuela política hemos insistido muchísimo en ello. No hay camino distinto al de una gran convergencia democrática para el año 2022. Pero desde luego, si hay una fractura en las élites, en las alturas, hay otra fractura muy grande entre los sectores progresistas que no han entendido que primero tenemos que llegar al gobierno y obviamente las fuerzas dispersas permiten que se cuele siempre por la mitad el menos indicado para dirigir el país, como nos pasó en las pasadas elecciones con Iván Duque. Va a ser muy difícil reunir al centro y a la izquierda para el 2022, pero es absolutamente necesario. Y todos tenemos que empezar a dialogar y a buscar puentes y a generar espacios programáticos para coincidir. No vamos a coincidir en todo. Los vetos es lo que no podemos dejar que haga carrera, porque esa falta de democracia, de sacar de quite en la discusión a quien tiene un gran apoyo popular, pues no nos va a llevar a ninguna parte. Así es que la idea es seguir tejiendo unidad, seguir generando condiciones para que podamos llegar todos juntos. Y yo he traído mucho a colación el ejemplo de España. Yo estuve en España el año pasado dictando unas conferencias y en ese momento estaban en plena discusión el PSOE con Podemos, ¿cómo se llama? Todas Podemos. Y se veía muy difícil porque era parecido a lo que nos pasó en el 2018, que la izquierda está dispuesta a votar por el centro, incluso por el centro de derecha, como lo hicimos nosotros en el año 2018, convencidos de que primero la paz y después podíamos discutir los otros temas. Pero el centro no es capaz de votar por la izquierda, por ningún tema. Entonces, ¿cómo lograron ponerse de acuerdo PSOE y Podemos? Pues la verdad es que tienen muchas diferencias, pero hay unas coincidencias. Entonces, sobre ellas se pusieron de acuerdo y le pusieron esas responsabilidades a Podemos dentro del gobierno. No son posiciones mayoritarias, ni mucho menos, porque la correlación de fuerzas en las elecciones no da para que aspiren a tener una participación mayor, pero han logrado coincidir en que se hacen unas cosas y no se hacen otras. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar para el 2022. Difícilmente la izquierda va a ponerse de acuerdo con el modelo económico que siguen defendiendo los sectores de centro, pero sí podemos ponernos de acuerdo, como hizo Petro en la segunda vuelta presidencial con Antanas Mockus, sobre unas bases y unos principios, y ver qué da la correlación de fuerzas. Así es que si no vamos unidos a la primera vuelta, tenemos que todos aceptar que lo que salga de esa primera vuelta lo vamos a tener que respaldar en la segunda, sobre la base de que haya un acuerdo compartido de gobierno, de la manera como el PSOE le dio cabida a Podemos, o en el caso nuestro, ¿quién quita que gane la izquierda y le dé cabida al centro del gobierno? Creo que son cosas que tenemos que empezar a conversar desde ya. Yo sé que hay muchas conversaciones en muchos sectores, pero lo primero es rechazar todas las actitudes de vetos y de exclusiones, porque así no vamos a llegar unidos ni a la primera ni a la segunda vuelta y se va a volver a colar la derecha. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias a todos los asistentes, muy importante la discusión, muchas gracias a Santel Radio Televisión, a Jorge Ospina, compañero Darío Salazar de Siglo XXI TV, a todos los que nos han seguido por estos importantes canales y a todos los que asistieron, un saludo muy especial a Gladys, a Germán, a Héctor, a José Matías, a Civita. Alcanzo a ver pocas fotos, pero sé que están todos presentes.
Dentro de 8 días nos estamos reuniendo nuevamente para otra sesión, la número 27 de nuestra Escuela Política. Entonces, muy buenas noches y muchas gracias. Usted, doctora Clara, muy amable. Desde aquí de Santel Radio y Televisión le damos el agradecimiento a todos los que participaron, muy amables a todos ustedes.